que se acerca, su poder como una ola. No huiré corriendo, pues este es el tiempo. Estoy yendo más profundo, a lugares nuevos para mí. Estoy creyendo en grande, veré lo que no imaginé. Dios se está moviendo, imparable es su amor. Que siga la fiesta, que no pare, este es el momento. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Más fuerte a ti cantamos, a ti cantamos, a ti cantamos. Fiel, fiel, tú eres fiel. 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 Eres real en mí, puedo confiar en ti. Dios les bendiga, iglesia, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Qué bendición podernos encontrar nuevamente hoy en la noche en este servicio, así sea virtual. Pero qué bendición que usted se pueda conectar, que tenga esa sed de aprender más de la palabra de Dios. Como ven, hoy he tenido el privilegio de compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Y bueno, espero que sea de mucha edificación para todos nosotros. La historia que quiero tratar y traer para meditar en esta noche es acerca del juez de Israel, Gedeón. Esta historia de él está narrada precisamente en el libro de los jueces, en el capítulo 6. Como tiene varios versículos, pues quisiera ponerlos un poco en contexto acerca de lo que sucedía en el tiempo de vida de Gedeón. Cuando Gedeón estaba allí, Israel estaba vuelto hacia los ídolos, habían dejado completamente al Señor, se habían vuelto tras dioses falsos y Dios los abandonó a un pueblo que eran los madianitas. Este era un pueblo muy cruel, muy malvado, que lo que empezó a hacer fue que cuando Israel segaba sus cosechas y llegaba el tiempo de la siembra de sus cosechas, pues Madián acampaba en Israel, llegaba con sus camellos, con sus carpas, llegaban, dice ahí, que eran como langostas y se robaban absolutamente todos los cultivos de Israel, sus cosechas. Se robaban las vacas, el ganado, se robaban las cabras, dice que se llevaban hasta los burros, se robaban. Y entonces pues Israel se quedaba absolutamente sin nada y estaba padeciendo mucha hambre y estaba siendo completamente empobrecido a causa de esto. Allí entonces es donde ellos en su angustia y en su desespero vuelven a clamar a Dios. Dios envía un profeta y les dice: ustedes me dejaron, ustedes saben que yo los saqué de Egipto, saben que yo les di la tierra de sus enemigos a ustedes y lo único que les pedí era que no sirvieran a esos dioses, pero ustedes no me hicieron caso. Allí es donde aparece Gedeón y cuenta la historia que Gedeón estaba en la casa de su papá, en el lagar, trillando el trigo para esconderlo precisamente de los madianitas. Allí se le apareció un ángel que se sentó de un árbol que había allí muy grande y le dio un saludo muy especial. Le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Él allí estaba trillando con un palo quizás el trigo y escucha este saludo tan tremendo, tan extraño, que no tenía nada que ver tal vez con lo que estaba viviendo y pasando en ese momento, con lo que estaba sintiendo. Yo creo que Gedeón en ese momento se sentía cualquier otra cosa menos un guerrero, menos valiente, porque estaba escondiendo lo que ellos mismos sembraban, y quizás mucho menos sentía que Dios estuviera con él. Así que su respuesta fue inmediata. Quizás la tenía atorada en su garganta desde hace mucho tiempo, porque no podía entender lo que estaba pasando. Así que vemos en el versículo 12 cómo le responde al ángel después de que le da ese saludo. Le dice: Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto?
¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Esto vemos que lo tenía indignado. Vemos que esa respuesta tan rápida no nos hace sino pensar que él lo llevaba trabado en su corazón, meditándolo durante mucho tiempo. Y no tenía nada que ver con el saludo del ángel. Entonces el Señor lo miró y le dijo, sigue diciendo el 14, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón respondió, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan o mi familia, como dice la versión Reina Valera, es la más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Entonces, vemos que Gedeón definitivamente no tenía la percepción ni la posición con la cual el ángel lo saludó y le dijo que era un guerrero valiente y que el Señor estaba con él. Toda su percepción, todo lo que él pensaba de sí mismo tal vez se había trastocado. Esto trayéndolo quizás hacia nuestro tiempo, en un modo que podamos contextualizarlo con nuestra vida cotidiana, podemos pensar que de igual manera, en una nación como Colombia, que no está precisamente muy entregada a Dios, pues vemos precisamente los casos de corrupción, de malversación de fondos, de crisis de educación, de falta de oportunidades, de crisis en la salud. Bueno, vemos que es una nación que no es que precisamente se note que está muy entregada al Señor. De hecho, la familia de Gedeón, si usted mira y lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que ahí donde estaba Gedeón trabajando, en la misma casa de su papá Joás, había él levantado una estatua de Baal y de Acera. Su papá también estaba completamente entregado a dioses falsos y a la idolatría. Y eso quizás también pasa trayéndolo a nuestras familias. Quizá también en nuestra familia somos los únicos cristianos, somos los únicos que estamos sirviendo al Señor, o quizás nuestro círculo familiar sí lo es, pero nuestra familia extendida definitivamente está apartada del Señor. ¿Qué podemos analizar entonces de todo esto? Que así como el haberse apartado Israel de Dios, incluso su familia haberse apartado de Dios, esto afectó a Gedeón también. Fue inevitable haber sufrido las consecuencias de la escasez y del abandono de Dios a los madianitas, ¿no? Y vemos que allí Gedeón está sufriendo esas consecuencias. Le tocaba esconder el grano, estaba quizás padeciendo hambre, estaba completamente empobrecido y no tenía ningún tipo de oportunidad y eso lo tenía frustrado, eso lo hacía pensar. Vemos que Gedeón estaba meditando en la palabra, en lo que decía la escritura en esa época. Así que eso nos hace entender que Gedeón sí estaba permaneciendo fiel a la palabra de Dios, a lo que él decía y por eso se hacía todas esas preguntas. Quizás también nosotros, a raíz de nuestra crisis social, de nuestra crisis como país y de la situación de familia incluso personal, que nos ha alejado de Dios o que ellos se han alejado de Dios, también ha traído consecuencias para nosotros. Quizás hemos experimentado también la falta de oportunidades. Quizás nos hemos sentido como Gedeón ahí frustrado, escondiendo, resolviendo como podemos cada día, llegando difícilmente a final de mes a causa de que es una nación corrupta, de que vivimos en una nación pues como Colombia y todos sus problemas. Pero entonces allí le sigue diciendo el Señor, guerrero valiente, el Señor está contigo. Esto significa que Dios quería a través de esta palabra y de este ángel empezar a restaurar la forma en cómo Dios nos ve y como Dios particularmente veía a Gedeón. Toda esa frustración que sentía, eso que él se preguntaba, definitivamente había un fuego dentro de él que decía, esto no puede ser de Dios, debe haber algo más. Y él se sentía frustrado por eso. Quizás nosotros también muchas veces nos sentimos frustrados y hemos perdido nuestra percepción de sí mismos. Nos consideramos todo menos guerreros, menos valientes y sentimos que quizás Dios está apartado de nosotros. Pero allí sigue diciendo el ángel, en el verso 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy el que te envía. Todo esto que hemos pasado, todo esto que hemos sufrido, así como lo que sufrió Gedeón, es algo que nos ha dado un peso de gloria, un cuestionamiento interno,
un deseo de hacer algo, de saber que esta no es nuestra misión. Gedeón, yo le aseguro que se sentía, yo no estoy para esconder esto, debe haber algo más. Si Dios está conmigo, debe haber algo más que yo pueda hacer en vez de esconder lo poco que nos queda. De igual manera, Dios quiere más bien empezar a hacer renacer en nosotros un deseo, un anhelo de que como iglesia tenemos una misión mucho más grande, un propósito mucho más profundo que tal vez el ir todos los días a trabajar, pagar colegios, pagar arriendo, mantener nuestra empresa y de alguna manera sobrevivir o vivir bien incluso, pero hay algo mucho más allá que Dios tiene para nosotros. Por eso le dice, a través de toda esa experiencia, de todo ese sufrimiento, el ángel vio que él tenía lo necesario, que esa frustración se había vuelto en un deseo de hacer algo, en un apasionamiento por Dios y decir, hay algo, tengo una misión, quiero hacer algo para cambiar. Y ahí le dice, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy el que te envía. Todas las cosas que vivimos definitivamente, Dios las está utilizando para darnos un peso, una medida de fe para que seamos personas transformadoras, para que vayamos y como dice la Escritura, mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que revivamos aquello que está en Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, mostrar la gloria del Señor, nosotros recuperar eso que dice también allá en Mateo, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Todas estas experiencias que nos frustran deben traernos ahora ese deseo de saber que como iglesia tenemos la misión, somos guerreros de Dios, valientes y el Señor está con nosotros. Eso que hemos cosechado a través del sufrimiento, a través de las experiencias y de situaciones, es la medida de fe que Dios necesita para el cambio que quiere traer a nuestro país, a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestro conjunto. Pero mire la percepción que tenía Gedeón de sí mismo a través de todo esto, que es lo que también en nosotros quizás se ha trastocado, se ha distorsionado. Dice, pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. A raíz de todo esto, él se consideraba lo peor, lo menos. Y más si precisamente era cierto lo que él decía. Era el menor de su familia, el de menor importancia. Su familia no era muy portentosa, ni era quizás acaudalada o muy educada. Quizás vivía en un barrio marginal allá en Manasés. Y no tenía las oportunidades que tuvo mucha gente. Quizás decía, yo nunca fui a la universidad. Quizás decía, yo soy chiquito o yo tengo muchos miedos, ¿no? Yo estoy incluso enfermo. Y quizás es muchas de las cosas que nos decimos a veces nosotros. No, yo soy el menor en la iglesia, a mí no me necesitan. Dios se olvidó de mí, yo soy el más pequeño. Mi familia es muy pequeña, yo no tengo los dones que tienen los otros. Yo no tengo las capacidades de esos otros. Otros sí, pero yo no. Yo estoy diseñado es para resolver, para ocuparme de lo urgente, pero lo importante es después. Vemos que entonces también Gedeón se había afectado por esto. Y eso es lo que las situaciones y Satanás en este siglo quiere afectar. Nuestra percepción de nosotros mismos y sobre todo y por encima de todo, lo que Dios dice de nosotros. Mientras que Dios veía a Gedeón como un guerrero valiente y esforzado, Gedeón se veía como el de menor importancia. Veía a su familia como la más pequeña y se veía completamente sin capacidades. Pero ¿qué le sigue diciendo Dios? El Señor le dijo en el verso 16, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Hoy el Señor nos está diciendo muchas cosas. Primero, que Él nos considera todavía y siempre como sus guerreros, guerreros valientes, como personas con las cuales Dios habita, que nos dice hoy también, yo soy el que los envío y yo estaré con ustedes. Así que debemos empezar a restaurar el pensamiento que Dios tiene de nosotros y convencernos de que si estamos aquí fue porque Él nos eligió, Él nos escogió para que vayamos y llevemos vida, llevemos luz, seamos sal para nuestra familia, para nuestros compañeros de universidad,
para nuestros compañeros de trabajo. Es tiempo de no tomar nuestra posición y ya no de andar en los afanes de la vida, confundidos por las cosas cotidianas que ahogan nuestra fe, sino volver a sacar la cabeza y decir, no, Dios tiene un propósito conmigo mucho más grande de lo que estoy viviendo. Y es que tenemos un propósito como iglesia, como personas que conocen de Cristo, que tienen el Evangelio, el apresto de Dios, para ir a llevarlo a las personas que no conocen de Dios. Entonces, Gedeón sigue diciendo, bueno, si de verdad cuento con tu favor, que es lo que muchas veces nosotros pedimos, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. El ángel respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Todos estamos esperando la respuesta. Todos estamos esperando una confirmación. Quizás para emprender algo, quizás para salir a crear una nueva empresa, empezar un emprendimiento. Todos estamos esperando señales para que Dios, confirmar que Dios de verdad tiene un ministerio para nosotros o que somos la persona indicada. Pero aquí lo que me interesa ver mucho en Gedeón es que a pesar de que le pidió una señal, tenía una necesidad antes que eso. Y allí es donde está, yo creo que el meollo y donde muestra realmente Gedeón su corazón. Él le dice, no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Si algo se ha perdido en nosotros a través de los afanes de la vida, del trasegar por tantas situaciones, por vivir en una sociedad como la nuestra, es que nosotros necesitamos volver a entregar algo que nos cueste al Señor. Pensamos que no tenemos nada de valor. Pensamos que no hay un depósito en nosotros que tenemos para entregar a Dios. Y eso es lo más importante. Dice allá en Juan 4 que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto es lo que Él anda buscando. Personas que sepan que tienen algo que es puesto por Dios y que debemos devolverle a Él nuestro servicio, nuestra ofrenda, nuestro talento, nuestros logros, todo encaminarlo a Él. Pero hemos fracasado, se ha distorsionado y hemos caminado tras resolver nuestra vida. Nos ocupamos de lo urgente y no de lo importante y nos hemos olvidado de traer algo que nos cueste realmente delante de Dios. Más allá de lo que necesitamos, debemos empezar a disponer nuestro corazón a darle lo mejor al Señor. Definitivamente no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de plata. Debemos empezar a poner nuestro material humano, como dice allí en Romanos, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al servicio de Dios. Restaurar este pensamiento en nosotros es el que nos hará volver a formar parte activa del cuerpo de Cristo. Hay una crisis en el cuerpo de Cristo en este momento, porque pensamos siempre en recibir de Dios. Necesitamos es una señal, necesitamos es que Dios nos responda, que cubra lo que necesitamos, pero hemos olvidado que Dios tiene un propósito con nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo que debemos entregarle a Él, nuestro servicio, nuestra ofrenda, nuestro potencial humano es la mejor ofrenda que podemos entregar al Señor. Hoy por eso las iglesias están vacías. Después de esta pandemia, todo el mundo se dedicó fue a resolver su problema, a disfrutar de la vida y ya casi no hay tiempo para las iglesias, para formar parte del cuerpo. Y esto no debe ser así. Debemos volver a la iglesia y a formar parte activa del cuerpo de Cristo para poder servir. Hay mucha necesidad en nuestro país, en nuestra familia incluso, en la que no conoce de Dios. ¿Y cómo vamos a poder ser luz? Como iglesia. Porque una mano no puede andar suelta, ni un dedito, ni un ojo puede andar ahí. Se muere, se pudre. ¿Qué pasa con un órgano que se corta? Cuando se corta la irrigación sanguínea, se pudre. Y eso es lo que está sucediendo. Hemos perdido el apasionamiento de ir a entregarle nuestro servicio a Dios, de darle nuestra ofrenda, de darle nuestros talentos, nuestras capacidades. Y Gedeón tenía eso. Señor, aunque ciertamente estoy dudando, primero que todo, deja presentarte mi ofrenda. Y miren lo que él hizo. Entonces Gedeón se fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina.
Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla, y puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Miren, esto tal vez lo leemos muy rápidamente, pero póngase usted a pensar. Mientras el ángel estaba allí sentado, él fue, buscó el mejor cabrito, tuvo que despellejarlo, tuvo que despostarlo, tuvo que crear todo ese tipo de especias que ellos creaban, que hacían para que fuera un olor fragante, adobar esa carne, llevarla, prepararla, ponerla en su canasta. Luego hornear, coger la harina, y allá en esa época no microondas ni hornos eléctricos. Le tocó con leña calentar piedra, meterla en el horno, hornear. Esto le debió tomar mucho tiempo. Y esto nos muestra que hubo un gran empeño por mostrar algo que verdaderamente le agradara al Señor. Nosotros a veces estamos ya llevando cualquier cosa para Dios. Servimos a Dios de cualquier manera. Pensamos que con ir el domingo a la iglesia le estamos haciendo un favor antes a Dios. Personas como Gedeón que tienen esa visión clara de decir que hay algo más, que hay una misión más profunda de parte de Dios, es la que hace que ángeles como él que se apareció nos llamen guerreros valientes. Un guerrero es una persona que no está conforme con su servicio a Dios, que quiere mucho más, que quiere involucrarse más en el cuerpo de Cristo, sirviendo, así sea abriendo una puerta, así sea recibiendo a los que están, así sea abrazando, personas que quieren ir a orar por las personas que llegan nuevas a la iglesia. El servicio como iglesia, nuestra ofrenda a Dios como iglesia debe ser restaurada. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Un altar, una ofrenda. Cuando restauremos como iglesia, cuando renazca en nosotros ese apasionamiento por involucrarnos como iglesia, quizás tenga usted una relación de intimidad con Dios en su casa, quizás la tenga como su familia, pero hoy yo quiero decirle, debemos empezar a darle una ofrenda a Dios como iglesia, unirnos, juntarnos como los tizones y hacer que esa hoguera renazca, fluya. Mire lo que sucedió entonces cuando Gedeón trajo toda esa ofrenda. Dice así, en el verso 21 dice, entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que de Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Entonces cuando Gedeón se dio cuenta que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces vemos que cuando Gedeón se concentró en dar su ofrenda, en entregar primero, en saber que tenía algo para dar, ahí fue donde vino la señal. Muchos de nosotros en este momento, a través de, como les decía al principio, la crisis que vivimos, las situaciones de vivir en un país como el nuestro, nos entretiene y anhelamos es ver la respuesta, anhelamos es ver la señal, anhelamos si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me hace falta todo esto? No, ocúpate primero y que no me falte nada y ahí sí te sirvo, y ahí sí me comprometo, y ahí sí voy los domingos a mi iglesia, y ahí sí formo parte activa de tu cuerpo, pero primero solucióname. Pero esa no fue la actitud de Gedeón. Gedeón lo primero que hizo, no, voy a comprometerme con mi ofrenda, voy a dar algo al Señor que me cueste. Y no estoy hablando de dinero. Por supuesto, el dinero es importante para la iglesia. Con eso es que nos sustentamos, podemos comprar las cosas necesarias para hacer un buen servicio. Pero no solamente de eso, no es en lo que me quiero concentrar, sino en el material humano. Porque cuando una persona va a la iglesia, cuando una persona se congrega, es firme, es constante, se involucra, está allí siempre. Hombre, eso impregna, eso a Dios lo enamora, eso a Dios hace que verdaderamente, como hizo con el ángel, toque el altar y venga el fuego, venga la señal, venga la respuesta que estamos anhelando en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Construyamos el altar y démosle una ofrenda al Señor como iglesia. Es tiempo de apasionarnos otra vez por Dios. Que esto de la pandemia ya pasó y debemos volver a involucrarnos como cuerpo de Cristo y darle algo a Dios que verdaderamente nos cueste. El mejor cabrito, el mejor pan e ir a ponerlo allá. ¿Cómo puede ser esa ofrenda? A través de nuestro servicio, de nuestro compromiso, de decir qué hay para hacer. El Señor ha fundado la iglesia y le ha llamado su cuerpo precisamente es para eso.
para que podamos mostrar a Dios en la tierra. Esa es nuestra misión. Hoy meditemos, sepamos cómo Dios nos llama, restauremos el pensamiento que tiene Dios de nosotros. Él nos llama guerreros, valientes. Tenemos algo mucho más para dar que simplemente lo que estamos haciendo. Involucrémonos en la iglesia. Apasionémonos nuevamente por entregar un servicio a Dios. Que cada culto, que cada servicio de nuestra iglesia sea algo sublime. Que las personas lleguen por primera vez y puedan sentir el amor de Jesús, la presencia del Señor. Yo le digo en esta noche, para terminar, mi hermano, qué necesario, qué importante es usted en la iglesia. Quizás la percepción de usted se ha visto distorsionada y se siente menos porque ha estado enfermo, porque quizás ya tiene algunos años o quizás tal vez está muy joven. Pero déjeme decirle, usted es tan importante para Dios. Un servicio, un domingo en la iglesia, le aseguro que para Dios no es lo mismo sin usted. Dios ha puesto un depósito en usted. Quizás ahí está albergado un don de sanidad. Quizás en usted está albergado un don de hacer milagros. Quizás como en la iglesia primitiva Dios quiere extender su mano y es a través de usted que quiere empezar a hacer señales, a hacer prodigios, a restaurar y mostrar que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Por favor, apasionese, busque de Dios, pida más de su Espíritu Santo y comprométase a involucrarse en el cuerpo de Cristo. Este es un llamamiento para que volvamos a traer lo mejor al altar de Dios, para que vayamos a la congregación, para que nos apasionemos por Dios y vayamos cada domingo a la iglesia, que el domingo sea el día del Señor y que a través de todo esto empecemos a planear jornadas evangelísticas, a que nos sientan, a hacer temblar la tierra como iglesia. Mi hermano, este es el mensaje que quería traer para usted en esta noche. Espero que de verdad sea una bendición para usted, que no se deje afectar más por lo que está sucediendo en nuestro país, sino que sepa que Dios le está llamando esta noche a ser un guerrero valiente, que Dios está con nosotros, que Él es el que nos envía, que Él está con nosotros y que definitivamente empecemos a hacer un altar, a ofrecerle algo a Dios que nos cueste. Bendiciones para todos ustedes, que el Señor les bendiga y nos vemos el viernes en la oración y el domingo, aunque estemos virtuales, allí anhelamos ver muchas conexiones y el siguiente domingo, ojalá que esta palabra haya calado en nuestros corazones y empecemos antes a llevar ideas, a pedirle a Dios estrategias para hacer que nuestra iglesia crezca y sea de impacto para nuestra familia, nuestra localidad, nuestra ciudad. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Hoy queremos levantar nuestras manos a ti, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas.
separar, ni te podrás separar de su amor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás,